Ya que les gustaron que tuviéramos debates y que habláramos de varias cosas, bueno, pues ahí está el público, aquí lo que pidan. Y este tema que les hemos dicho, pues va a ser el tema de las próximas semanas y el próximo mes, cuando ya formalmente se esté discutiendo. Pero ya se sabe mucho de ello y para México yo creo que hay en este momento dos asuntos importantísimos. Uno que tiene que ver con el TEMEC y la seguridad y la relación con Estados Unidos. Pero si nos vamos únicamente a asuntos pues domésticos, es el asunto de la reforma electoral, que no es un tema menor y que ya ha generado un montón de debate y posibles posiciones al respecto. Así que les agradezco muchísimo a quienes nos acompañan hoy para esta mesa. Arturo Ávila, diputado federal y vocero del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Cómo estás, Arturo? Gracias por acompañarnos. Pamela, te saludo con mucho aprecio desde aquí, desde la hermosísima Alcaldía Cuauhtémoc y la mal gobernada Alcaldía Cuauhtémoc. Con el gusto de saludarte. Erubiel Alonso, vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados e integrante de la Comisión Político-Electoral. Gracias por acompañarnos, Erubiel. Pamela, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a mis compañeros, al amplísimo auditorio. Federico Doring, diputado federal del PAN. ¿Cómo estás, Federico? Bien, Pamela, feliz año, un saludo para todos. Laura Ballesteros, secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y diputada por Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Laura? Gracias por acompañarnos. Hola, Pamela, muy buenas tardes a ti, a todo tu auditorio y a mis compañeros también. Bueno, pues, ¿les parece si arrancamos contigo, Arturo? Pensando y entendiendo que además pues la propuesta viene del partido en el poder y que pues ahora más allá de lo que suceda con el Partido Verde y con el Partido PT, fuera de ello parecía que podrían tenerlas todas para pasarla, como ha sucedido con la mayoría de las cosas, sin cambios. ¿Qué tendría que tener una reforma electoral y para qué? Gracias, Pamela. Bueno, empezaré por decir que hoy no tenemos una referencia porque la iniciativa no ha sido presentada. Entonces, todo lo que aquí platiquemos será un buen debate de ideas, supongo, en donde nadie puede asegurar o garantizar algo, porque si pretende hacerlo, estaría mintiendo. Entonces, te voy a dar algunos datos que a mí me parecen muy relevantes. Hace unos días, la encuestadora Mitofsky dio a conocer una encuesta que es muy amplia, pero que tiene algunas de las cosas que más o menos nos dicen qué es lo que quiere la gente. Ojo, no es lo que quiere Morena, es lo que desean millones de mexicanas y mexicanos. Y en esta encuesta, por ejemplo, le preguntaban a la gente, oigan, ¿ustedes estarían de acuerdo con la idea de eliminar el financiamiento público para partidos en años no electorales? 83% de las y los mexicanos dijeron sí. Oigan, ¿ustedes estarían de acuerdo en reducir de alguna forma el financiamiento en congresos locales, los cabildos también? 81% estuvieron de acuerdo. Oigan, ¿habría posibilidades para ustedes o lo verían bien una probable reducción de diputados en la Cámara? El 78% respondió que sí. Oye, una reducción drástica del financiamiento, por ejemplo, para los institutos electorales, el 76% nos dijo que sí. Y por supuesto, el tema que tiene aterrorizados a los partidos que están ahorita en la mesa contigo. Oye, la reducción de los plurinominales. ¿Y cómo no iban a estar asustados, Pamela? Si fíjate qué dato. Simple y sencillamente, Movimiento Ciudadano, en nuestro esquema, que es un esquema mixto y preponderantemente mayoritario, perdió de los 300 distritos electorales que se ganan o se pierden, 299. Es decir, perdió absolutamente todo excepto un distrito. Lo mismo le pasó al ya casi en extinción Partido Revolucionario Institucional. Ganó 9 de los 300 distritos. Es decir, perdió 291 distritos. Y fíjate qué dato. Cuando la fórmula que se tiene que utilizar de representación es para los plurinominales, nada más para los 200 plurinominales, la votación nacional emitida entre los 200 votos debe ser igual a la proporción del total de los votos que se emitieron, que en la elección pasada fueron 55.705.000. Bueno, a Movimiento Ciudadano, habiendo obtenido el 11%, le hubieran correspondido 23 diputados y se llevó 26. Hoy son el partido más sobrerepresentado, es decir, tienen un 2.600% más de diputadas y diputados. Y ni qué decir de los priistas, que habiendo ganado nada más 9 distritos de los 300, por la proporción de votación que obtuvieron, les correspondían 23.
Aún así, el INE les asignó 26. A Morena, que tuvo una votación mucho mayor, le correspondían 87 plurinominales. Y fíjate, en esos 200 nos dieron 75. Entonces, concluyo mi primera participación diciendo, entiendo por qué, entiendo perfectamente bien, pues que están aterrorizados los partidos que viven de los plurinominales. Oigan, les estoy contando el tiempo, después se los voy a cobrar por si alguien decide alargarse demasiado. Erubiel, te voy a hacer exactamente la misma pregunta. Ya tú decides si quieres contestar o no algo de lo que dijo Arturo, pero la misma pregunta va para Erubiel, para Federico y para Laura. ¿Se necesita y si sí, qué se necesitaría en una reforma electoral? Creo que lo que estamos viviendo hoy en el país es una narcodictadura. La ley Maduro, esta que propone el gobierno, este gobierno que tiene en cero crecimiento al país, este gobierno que tiene regiones en el país donde son gobernadas por el narcotráfico, este gobierno que tiene acuerdos en oscurito, pues precisamente impulsa hoy una reforma que quiere quitarle la participación, las prerrogativas a los partidos. Eso abrirá, sin duda alguna, Pamela, y al auditorio le digo, el recurso del narcotráfico, del crimen organizado, de la delincuencia a la vida pública, a la vida política y a la paz social. México, que era referente en crecimiento, en tecnología, en industria, ha perdido toda competitividad. Hoy, la reforma al Poder Judicial le quitó certeza a la inversión. Esta reforma que están impulsando, que les van a mandar desde el Ejecutivo, que no le van a poner coma alguna, no le van a quitar nada, estoy en condiciones de decirte que el legislativo, el oficialismo, se ha convertido en un DHL en la Cámara de Diputados, porque no tienen no solo la autorización, ellos no le pueden cambiar nada. Estamos a nada del autoritarismo, como en Venezuela, con Nicolás Maduro, como está precisamente Cuba. Cuidado, ojo importante, que lo debo de manifestar, Pamela, acaba de aterrizar otra parte de un avión militar en Toluca, y eso no lo dicen ellos, porque ellos saben que ya están precisamente el gobierno de los Estados Unidos tras varios políticos de Morena, porque tienen condiciones. Y aunque se rían algunos, yo los entiendo, se ríen de nervios, y les estoy en condiciones de decir que es una tragedia el gobierno de Morena y es una tragedia lo que está viviendo México a nivel internacional. Gracias, Erubiel. Federico. Respuestas concretas. Sí necesita una reforma electoral. México siempre se hacen después de las elecciones. ¿Para qué? Para llenar los huecos de las nuevas trampas que se van actualizando, modernizando. Esto ha sido una práctica buena. En este caso, ¿qué es lo primero que hay que atajar? El dinero del narco y las narcocandidaturas. No queremos más políticos que salen a hacer campaña y luego pierden las visas porque están metidos hasta el tronco con el narco. Necesitamos sacar el dinero del huachicol fiscal que entró desde 2021 con Sergio Carmona y Mario Delgado a las campañas electorales. Necesitamos fortalecer a los ciudadanos. No queremos nunca más, Pamela, una autoridad electoral callando y multando a un ciudadano como a Carla Estrella con la disculpa de 30 días porque se atrevió a criticar a un político. No queremos que la censura electoral siga creciendo. Queremos que los ciudadanos puedan criticar a los políticos y que no se manipule la violencia política en función de género para callar la crítica. Queremos mayor equidad. Queremos que triunfos de candidatos independientes, como fue en su momento el Bronco de Nuevo León o la diputada del Sombrero que nos acompaña en la legislatura, sigan siendo posibles, que no se le ponga trabas a la participación ciudadana. ¿Qué queremos? Evitar la justicia de los acordeones. ¿A qué me refiero, Pamela? Que se garantice que siempre, Pamela, siempre tu voto lo va a contar un ciudadano insaculado. Que siempre tu casilla y tu elección va a estar en manos del servicio electoral de carrera, no en manos de políticos. Porque en la justicia de los acordeones los votos no los contaron los ciudadanos y no los contaron en muchos casos los funcionarios del INE que no tienen filiación partidista. No queremos que tu voto dependa de qué burócrata en nombre
Si quieres cerrar tu cámara para que te escuchemos mejor. Bajadas por horario de Morena. Ok. Mientras ¿Perdón? tanto, Laura Ballesteros. Mira, primero decirle al diputado plurinominal Arturo Ávila que es bien fácil hablar de dientes para afuera cuando la realidad lo que dice es otra cosa. Morena está absolutamente sobrerepresentada junto con su coalición, tomándose atribuciones además que no le pertenecen para reformar el sistema político, el sistema electoral, el sistema judicial, el sistema de amparo. Es decir, han hecho una serie de reformas estructurales a la mala para el país bajo un esquema de constitucionalismo abusivo, adjudicándose a la mala diputados que no le corresponden. Ellos únicamente ganaron el 52% de la votación con toda su coalición. Y hoy les pusieron en la sobrerepresentación el 70% de los diputados. Entonces, venir a decir que no están sobrerepresentados, venir a decir que vienen a representar al pueblo porque es lo que se les pidió, es una falacia porque claro que están representados el Verde, el PT, no ganaron tampoco por mayoría un solo distrito por mayoría, lo ganaron por coalición. Y la Constitución es muy clara, las personas que votan por partidos políticos que deciden ir sin alianza, como es el caso del Movimiento Ciudadano, su voto no puede valer menos que quienes decidieron ir por coalición. Y en este fraude que hacen en el Tribunal Electoral, precisamente lo que hacen es adjudicarles un mayor porcentaje de valor y de ponderación al voto de quien fue por coalición. Y por eso Movimiento Ciudadano, en lugar de tener cerca de 55 diputados, que son los que deberíamos de tener por el 11% de votación que tuvimos, versus el Verde, que solo tuvo el 8%, y versus el PT, que solo tuvo el 5%, fíjate, el PT tiene 50 diputados, o sea, eso verdaderamente es una barbaridad. Y decir también que, pues, para encuestas, pues si vamos a gobernar a punta de encuestas, pues entonces al rato van a querer también desaparecer las elecciones democráticas. Yo te diría que nosotros les hemos preguntado a los niños en las escuelas si quieren que les quitemos el recreo y dijeron que no. Así de absurdo se escuchan estas preguntas que les hacen a los ciudadanos para poder venir a debatir que ellos están interesados en una reforma político-electoral. Claro que México necesita una reforma político-electoral. Claro que México necesita que los ciudadanos que sueñan con representar a sus comunidades puedan ganarle a estos partidos multimillonarios como es el de Morena, que en la última década ha recibido más de 30,000 millones de pesos, lo que equivale a una línea de metro, lo que equivale a 3 líneas de Metrobús, ahora a propósito del Mundial, que no han podido hacer absolutamente nada al respecto en la Ciudad de México para dotar de infraestructura para lo que va a venir a vivir el mexicano promedio en la Ciudad de México, pero vienen a discutir estos temas que más bien parece una cortina de humo. Pamela, yo te concluiré esta primera participación diciendo, claro que necesitamos una reforma político-electoral, Movimiento Ciudadano tiene su propuesta y por supuesto que estamos dispuestos a discutirla, pero no la conocemos, no hay un solo documento en la mesa y más bien parece una cortina de humo. México necesita hablar de los verdaderos problemas como es la seguridad, como es nuestro papel en el concierto internacional y como es también sin lugar a dudas el régimen que hoy está tomando por asalto muchos de los temas de la vida cotidiana de la gente. Muchísimas gracias. Arturo Ávila, te pregunto, ustedes hablan del tema de financiamiento muy en el sentido de la austeridad y esto que hemos venido escuchando estos 2 últimos sexenios. Y la pregunta es, ¿por qué creen que gastando menos las cosas podrían ser mejores? O sea, si tenemos una democracia más barata, esta va a ser más eficiente. Y 2, si le dejamos de dar dinero a los partidos políticos y si dándoles dinero a los partidos políticos tenemos dinero del narco metido en las elecciones, ¿por qué dejándoselos de dar esto no iba a seguir sucediendo o iba a seguir sucediendo más? Bueno, a ver, el combate al crimen organizado no puede tener una lógica de que hay que llenar de recursos al gobierno para evitar entonces que no haya incentivos, ¿no? Para que ciertas personas de alguna forma se asocien con los criminales. Al crimen hay que combatirlo atendiendo las causas y combatiendo a los criminales. Por supuesto que en nuestro grupo parlamentario estamos de acuerdo en que quede en una probable legislación la probabilidad de que no exista dinero del narcotráfico. Imagínate tú, nosotros no queremos nunca más. Bueno, es que eso ya está regulado, ¿no? O sea, eso no, a ver, ya tendría que no regulado, suceder. Pero hay que hacer lo humanamente posible, legalmente posible, para que no tengamos nunca más un narcopresidente como Felipe Calderón, que después supimos que no solamente se robaron la elección, sino que además de robarse la elección, estaban aliados ni más ni menos que con el cártel de Sinaloa.
Te voy a dar algunos ejemplos. Fíjate, México tiene una de las democracias más caras del mundo. La fuente es BBC, ¿no? El costo por voto en nuestro país es de $25. El costo por voto en Brasil, por persona, es de $12.73. El costo por voto en Estados Unidos es de $11. El costo por voto en Francia es de $1.88. ¿Cuánto le dan, por ejemplo, a un instituto electoral? En el caso de México, estamos hablando de prerrogativas para partidos políticos, presupuestos ordinarios, consultas populares, cerca de $1.800 millones contra $92 millones de la Comisión Electoral Federal. Y en Francia, por ejemplo, la Comisión Nacional de Cuentas de Campaña y Financiamiento Público solo recibe $14 millones. Y tres ejemplos muy claros para que se entienda cómo esta idea de es que quieren la narcodictadura terrorista, comunista, estalinista, putinista, ya sabes, las bromas del PRI, ¿no? Que nadie cree en ellas, ¿no? A ver, Chile reformó su sistema de elecciones, su constitución, para disminuir el tamaño de sus distritos y obligar a los representantes a que tuvieran mayor cercanía con sus diputadas y diputados. En Estados Unidos, por ejemplo, la Cámara de Representantes tiene un congresista por cada distrito, ¿no? Ahí sí es un sistema en donde el que gana, gana y el que no, no. Campañas muy locales y competitivas. Y en Canadá hay un sistema mayoritario uninominal. Es decir, cada diputado es electo directamente por su circunscripción, que le llaman ridings, ¿no? No existen plurinominales. Fíjate, qué generosa es la ley con los partidos de oposición, porque si hoy de alguna forma tuviéramos simple y sencillamente el Congreso de acuerdo a los distritos que se ganan, pues casi no tendrían participación. ¿Cuántos distritos los hay en el partidos de país? oposición. Son 300 distritos electorales. Fíjate qué dato te voy a dar. Movimiento Ciudadano solamente ganó uno, perdió 299 y aún así tiene 2.600% más de lo que obtuvo. ¿No? ¿Por qué? Por el 11% de la votación general. Pero lo que no te dice Laura, y ahí está el engaño, y a mí me molesta que pretendan engañarte a ti y a la gente que nos escucha, es que el sistema electoral mexicano hoy en día es mixto. ¿Por qué mixto? Porque 300 diputados eligen, ganas o pierdes. Y también funciona por representación proporcional. ¿Cuántos? 200. Ahí es donde aplica el porcentaje. Y aún con el porcentaje, el INE fue bastante generoso con el Movimiento Ciudadano, con el PRI también y con el PAN, y les dio más diputados de los que deberían de tener. Entonces, reitero, entiendo perfectamente bien que exista una forma de estar asustados porque implica esta reforma o esta probable reforma electoral menores recursos, que nadie está en contra de eso, e implica, por supuesto, que ya no queremos tener personas como Lili Telles, por ejemplo, ¿no? Que fue electa plurinominal. Arturo, ya te acabaste tu tiempo. Cierra, por favor. Que no hizo campaña, pero que nunca más regresó a Sonora, ¿no? Gracias, Arturo. En este mismo sentido, esta misma pregunta, el dinero del narco, Erubiel. Muchísima atención lo que dice y lo que pueda decir el diputado del oficialismo. Yo lo que creo es muy claro, y él lo dice. Me gusta, por supuesto, para secretario de Relaciones Exteriores. En este momento veo que habla de temas internacionales de la democracia. Uno, Morena es el partido que en el mundo ha recibido más prerrogativas. Para que tengamos una idea, dijeron que en el sismo iban a regalar o iban a donar el 100% de sus prerrogativas, no dieron un solo peso. Tienen también, para que quede muy claro, también tienen su grupo criminal, que es la Barredora, que es aquí en Tabasco precisamente, donde operaron, donde nacieron y que hoy están en diversos estados del país. Ellos han sido los impulsores de narcogobernadores. Acaban de detener por unas horas a una diputada local de Baja California, donde le encontraron una gran cantidad de dólares y dice que es producto de su esfuerzo, de su sacrificio, de su ahorro. Son unos incongruentes, la gente ya los conoce. Y te adelanto, y te digo, Pamela, a ti y al auditorio, Morena, teniendo todo el poder político, todo el dinero público y todos los acuerdos con el narcotráfico, también no ganan muchos distritos solos. Para que quede claro, Morena, por ejemplo, en Durango, le pusimos una zapatiza
Se llevaron la zapatiza del mundo donde mandaron a la primera elección a Andy López Beltrán, al nuevo jefe político de la mafia, y no ganaron nada. Y no es que yo les dé coba, pero también MC les ganó ahí, para que sepas, Arturo. Otro tema importante, el PAN. El PAN ha construido parte de la democracia de este país. Por eso nosotros siempre vamos a promover que los partidos no se les quite las prerrogativas. Lo más popular es quitarle. Pero ¿qué va a pasar? Va a abrirse la puerta al narcotráfico, va a abrirse la puerta al crimen organizado, a las narcodictaduras, para que puedan haber precisamente voces. El 46% de las y los mexicanos no aceptan el gobierno de Morena. Pues tienen que tener voz, tienen que tener opinión, tienen que tener representación, precisamente para que sea un país democrático. Lo que quieren estos cínicos y sinvergüenzas de Morena es que no hayan elecciones. La ley del acordeón, como sucedió precisamente en la reforma al Poder Judicial, que no tienen vergüenza, que llevaban su acordeoncito hasta López Obrador, acá en Palenque, Chiapas. Eso es lo que está sucediendo, y nosotros vamos a dar un debate de altura. Estamos en contra porque le estamos abriendo la puerta precisamente a una narcodictadura, como sucedió en Venezuela. Y precisamente te vuelvo a repetir, y lo digo al amable auditorio, en México hay gente de trabajo, gente que le lucha todos los días y que no anda regateándole algo al gobierno, y el gobierno ha quedado mucho que deber al pueblo de México. Federico. No, se nos volvió a caer Laura, vamos contigo. Mira, yo creo que cada vez que escucho a Morena debatir sobre de esto, entiendo por qué tienen esta angustia con el crecimiento del Movimiento Ciudadano. Nosotros fuimos el partido que más creció, no solamente en la elección presidencial, sino en los siguientes meses, porque tenemos además el más alto rendimiento de votos versus el dinero que recibimos por parte del erario público. Nosotros hemos recibido en materia porcentual ínfimas cantidades por parte del Estado para financiar campañas, en contraste de los partidos multimillonarios como son Morena, insisto, 30,000 millones de pesos nada más en la última década han recibido, de lo que además les da el Estado, porque luego hay otras fuentes de financiamiento ocultas de las que también quisiera hablar, y versus en contraste con ese dinero recibido, nosotros crecimos más del 500% en la última elección presidencial. Y esos 11% de votos que se reflejan en el Congreso hoy, que de nuevo, la Constitución es muy clara, ningún voto puede valer menos que otro. Un partido político que decide no ir en alianza no puede valer menos el voto del ciudadano que decide votar a alguien por una coalición. Y por eso Morena está sobrerepresentado. Otra vez, PT y Verde no ganaron un solo distrito electoral, pero sí tienen 50 plurinominales y 80 respectivamente, y ahí la sobrerepresentación. Pero precisamente en ese tema del financiamiento ilegal es el principal problema de la reforma electoral a trabajar. Porque hoy México, y ahí hay estudios de Integralia que nos dicen de manera muy clara que de 10 pesos que se gastan en una elección, solamente 2 son reportados. Solamente 2, es decir, 8 pesos no se reportan. Vienen de financiamientos donde no sabemos, crimen organizado, ordeña de contratos públicos. No se nos olvida, y a la gente de México no se le olvida, el escándalo de Pío López Obrador para financiar las campañas políticas de Morena. Al pueblo de México tampoco se le olvida el diezmo de Delfina para financiar campañas políticas de Morena. Ese problema de financiamiento ilegal es lo que más preocupa a la comunidad. Por eso, claro que dice, ante partidos milmillonarios que se roban el dinero, ante partidos milmillonarios que utilizan el dinero para viajar en primera clase, como lo hace Noroña todo el tiempo, ya sin ningún tipo de vergüenza, para partidos milmillonarios de políticos que les gusta viajar en jets, en yates, en helicópteros, que por cierto estos vehículos de lujo no pagan impuestos, y esto pasa bien en un gobierno de Morena. Pues claramente lo que tenemos hoy es un sistema profundamente desigual, y un sistema en donde el ciudadano de a pie no puede participar. Nosotros vamos a seguir sosteniendo que es importante que se tenga una reforma, pero también es importante decir que todo es un distractor hoy, mientras Morena no ponga sobre la mesa una propuesta. Y entonces
mexicanos. Se niega a hablar de los temas que son importantes para el país. Ojalá estuviéramos discutiendo con esta prioridad la reforma de las 40 horas. Ojalá estuviéramos, y además con 2 días de descanso, que es a lo que le está sacando la vuelta a Morena. Ojalá estuviéramos discutiendo hoy cómo tasar a los milmillonarios de México, que ya sacó un estudio hoy en la mañana Oxfam sobre los milmillonarios del mundo y cómo están hoy generando una distorsión también de acceso a la democracia en los países. Ojalá estuviéramos hablando también de cómo generar el financiamiento climático más ambicioso de México en los siguientes años. Pero bueno, estamos entronados en una discusión en donde mientras esta reforma, Pamela, venga del poder, va a ser para mantener el poder de los poderosos. Una reforma electoral tiene que venir de la ciudadanía y tiene que venir desde la pluralidad del poder legislativo, no de la presidencia de la República. Gracias, Laura. Federico, sí, abres tu micrófono, por favor, y te escuchamos. ¿Poderlo escuchar? Erubiel, ¿te queda tiempo? Ahí está, Federico, ahora sí te escuchamos. Sí, a ver, gracias. Algunas presiones rápido. Primero, yo fui diputado federal a la 63 legislatura, Pamela. Tenía 21 diputados Morena, lo coordinaba Rocío Nale. 14 eran pluris y solo 7 eran de mayoría en todo el país con 300 distritos, porque solo habían ganado un puñado de distritos en la Ciudad de México y en Tabasco. Lo que se me hace muy miserable es tener un criterio cuando se es oposición y pedir las pluris para hacerle contrapeso al PRI que coordinaba César Camacho Quirós, y ahora venía a regatear de eso en la historia y querer cambiar las reglas. Se comparan peras con manzanas. Pues hay otros sistemas donde es más barata la democracia. Sí, porque no tienen lo que tiene México. Hay un límite en la reforma del 2007 a petición de López Obrador para que no hubiera dinero privado en campañas como el doctor Simi, y ningún mexicano que no haga trampa, es decir, que no milite en Morena, puede gastarse más del 10% de su tope de campaña, aunque pudiera recaudar una cantidad exorbitante de dinero, solo puedes legalmente usar el 10% de tope de campaña. En los otros países que citó el Gabioto del Bienestar, pues no es tanto el financiamiento público, porque lo que se consigue es financiamiento privado. Y nosotros lo que queremos es que la democracia conserve su incertidumbre, Pamela, que tú decidas, que los dados no estén cargados, que cualquiera pueda ganar. Morena, con las reglas que hay, que no son perfectas, ganó el gobierno federal en solo 3 años después de su creación. Y nosotros ahora vemos que quieren cambiar todas las reglas. Termino para no abusar con un dato. Mienten con todos los dientes en el supuesto ahorro. ¿Cuánto cuesta el INE con todos los partidos este año? 21,800 millones de pesos. ¿Cuánto nos va a costar el subsidio del 97% del tren interoceánico por las tranzas de Bobby López Beltrán? 24,000 millones de pesos. ¿Cuánto nos va a costar el Tren Maya por las tranzas de Andy López Beltrán? 30,700 millones de pesos. Es decir, solo el subsidio de los negocitos de los hijos de López Obrador, de sus proyectos del balastro, perdóname la frase, la cito de, pues ahí el balastro y si luego se descarrila el tren, ya no es nuestro pedo, sale más caro que el costo de toda la democracia. El PAN no se va a financiar con el narco. El PAN no va a hacer lo que hizo Sergio Carmona, que con Mario Delgado le metió dinero al huachicol, y hay un testimonio en una corte de Texas de Jocelyn Hernández, militantes de Morena, que el Chapo Isidro, en la lista de los 10 más buscados del FBI, llevaba las maletas a Américo Villarreal, delegado de Morena en Sinaloa, en la campaña de Rubén Rocha. Eso está en una corte de Estados Unidos acreditado junto con el testimonio del hermano Sergio Carmona. Los que hacen campaña con el narco no necesitan equidad, pero nosotros lo que vamos a defender es tu voto, la posibilidad de que tú quites y pongas un mal gobierno, no que tengas que vivir resignada como en Venezuela a tener unos narcos gobernándote durante 20 o 30 años. Erubiel, Federico y Laura, les quedan 30 segundos a cada uno. Muy rápido. No vamos a permitir una narcodictadura. El oficialismo recibe dinero actualmente del narcotráfico. Está señalado, está marcado y están denunciados. Y vamos a alzar la voz en organismos internacionales para poder que México siga siendo un país libre y de libertades. Es cuanto. Federico. Imponerle la ley Maduro, López Obrador jamás habría ganado la democracia. Es de cobardes y es una canallada cruzar por el puente de la democracia y luego dinamitarlo para que nadie más pueda cruzar ese puente para tener una oportunidad de gobierno. Laura.
es regresar al priato, ¿no? Echarnos para atrás un montón de años con una ley que de ser lo que parece ser es más una ley de azordaz que otra cosa. La única característica para que un gobierno y un Estado sea democrático es que el gobierno, el partido que gobierna, pueda perder elecciones. Si esa condición no se cumple, estamos dando un paso hacia el autoritarismo y tenemos que defender a la gente que quiere representar a sus comunidades y quiere votar también, porque los representen personas que no nada más sean del régimen. Que conste que advertí a Arturo que si se acababan su tiempo antes, pues se lo acababan. Muchísimas gracias a los cuatro. Como por en los habernos debates acompañado. electorales, así es, Pamela. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos. Saludos. Gracias. Gracias, saludos. Bueno, pues ahí está. O sea, en conclusión, falta ver cómo viene esa reforma, pero hay algunas de las posturas. 5